Señores asambleístas, buenos días. Solo para indicarles que en atención a la resolución 169 la sesión está siendo ya grabada, ¿no?
2, hágalo. Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 041 con la presencia de los siguientes señores y señoras asambleístas. Asambleísta William Garzón, ausente. Asambleísta Michelle Dumet, presente. Presente. Asambleísta Nancy Wamba, Presente. presente. Asambleísta Patricia Enríquez, Presente. presente. Asambleísta Manuel Ochoa, presente. Asambleísta Sebastián Palacios, Presente. presente. Asambleísta José Agualzaca, presente. Asambleísta Guadalupe Salazar, Presente. presente. Asambleísta Ángel Sinmaleza, presente. Asambleísta Wendy Vera, con permiso médico. Asambleísta Carlos Vera, ausente. Asambleísta Rosa Verde Soto, presente. 8 asambleístas presentes, señor presidente encargado, tenemos quórum. Muchas gracias. Buenos días. Por favor, señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Con su venia, señor presidente, señores asambleístas, Quito, 11 de febrero de 2020, convocatoria por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaute, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 041, que se llevará a cabo el día miércoles 12 de febrero del 2020 a las 9 horas en la sala de sesiones de la Comisión ubicada en el 6º piso al oriental del edificio de la Asamblea Nacional, situado en las calles Pedradita y 6 de diciembre del Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia los aportes y observaciones de Andrea Sotomayor y Andrea Bejarano, coordinadoras de la Maestría de Inclusión Educativa de la Universidad Casa Grande, en el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Discapacidad. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Estamos de acuerdo todos con el orden del día. Ok, procedamos con el primer punto, señor secretario. Con su venia, señor presidente, señores asambleístas, para informarles que se encuentran ya en la Casa Legislativa de la Ciudad de Guayaquil Andrea Sotomayor y Andrea Bejarano. Le rogamos al compañero camarógrafo nos permita, por favor, tener acceso a la pantalla. Mientras nos conectamos, para conocimiento del asambleísta Manuel Ochoa, Andrea Sotomayor y Andrea Bejarano son catedráticas de la Maestría de Inclusión de la Universidad Casa Grande. Sí, la secretaria del Deporte llega en la tarde, Manolito, para la sesión de las 14 horas. O sea, solamente una persona va a poder escuchar. Sí. No se puede poner en... O sea, yo estábamos antes, pero se escuchaba un de esa persona me dijeron para poner los audífonos, pero se escuchaba. Pero ¿será que compartimos el audífono? Ya. La conexión. Ya, ok. Sí. ¿Aló, Fernando? Sí. Ok. Sí, ya nos estamos organizando, pero ya estamos en la sala. Sí, tenemos que conectar. Ya.
Sí. Veamos. Buenos días, ¿nos escuchan allá? Sí nos escuchan, Hola, buenos buenos días. días. Perfecto, muchas gracias, bienvenidas a nuestra comisión. Para nosotros van a ser muy importantes los aportes que ustedes nos presenten el día de hoy. Tienen 20 minutos, por favor, para la presentación. Muchas gracias, adelante. Hola, ¿nos escuchan? Buenos días. Hola. Sí, Parece que no nos escuchan. a ver, sí las estamos escuchando. No sé si me escuchan en este momento. Acá sí las estamos escuchando. Hola. Hola, ¿nos escuchan? Sí, sí. Ya, ahora sí. Ok, ya, por favor, ok. bienvenidas. Hola, Tienen muy buenos 20 días, minutos para la presentación, por favor, a todas adelante. las autoridades y demás asistentes. Hoy día estamos representando a la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Andrea Bejarano, mi compañera, y yo, quien les habla, Andrea Sotomayor, de la Facultad de Posgrado del área de inclusión, para pues poder contribuir un poco a las reformas de esta ley orgánica de discapacidad. Nosotros hemos revisado la Ley Orgánica de Discapacidad y hemos tenido como referencia los tratados y acuerdos internacionales que son fuente de consulta para el Estado ecuatoriano, y vamos a hacer unas observaciones generales a la ley vigente y otras más específicas en el título 2, capítulo 1, sección 3, Educación, dado que esa es nuestra área de especialidad. Bueno, para nosotros nuestro eje principal para poder realizar estas observaciones ha sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual ha sido concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social, que para todos aquellos que estamos involucrados y comprometidos con la discapacidad e inclusión es un referente al momento de plantear las políticas, las reformas y los reglamentos en este ámbito. Hasta el momento quisiera saber si todo va bien, ¿nos están escuchando bien? Sí, todo correcto, por favor, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros, como les dije, vamos a hacer unas observaciones generales y queríamos empezar sobre los principios rectores y de aplicación, ¿no? Son varios los principios que establecen en la Ley Orgánica de Discapacidad. Ya. Y estos principios, que son los fundamentales, hacen alusión pues a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades, responsabilidad social, interculturalidad, accesibilidad. Y respecto a eso queremos hacer una apreciación y también ponerles en consideración a ustedes la posibilidad de incorporar otros, ¿no? En relación a el tema de interculturalidad, nosotros, bueno, si bien es cierto, se habla de interculturalidad, solo se menciona la interculturalidad, pero también se debería mencionar a la multiculturalidad, que son dos cosas diferentes, a pesar de que hay un gran cuestionamiento respecto a eso, porque a veces se lo asocia o se considera que son sinónimos, y hay una gran diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. Pensando en la construcción de una ciudadanía inter y multicultural de las personas con discapacidad. En este sentido, pues las versiones o las posiciones de los sociólogos de nuestra ciudad, de nuestro país, deberían ser bienvenidas para poder entender un poco esta construcción ciudadana de las personas con discapacidad. También nosotros en el principio 8, que se habla de accesibilidad, este principio 8 de accesibilidad debe estar ligado al enfoque y gran principio denominado diseño universal, ¿ya? Este diseño universal es un concepto que se relaciona justamente, como lo establece ahí ese punto 8, con el diseño de los entornos, los espacios, las estructuras, productos y programas que pueden ser útiles y usados por todas las personas en la mayor medida posible, sin la necesidad de una adaptación especializada, sino que está pensada desde el diseño, ¿no? Desde la arquitectura, para que todos aquellos que con o sin discapacidad puedan hacer uso de ese entorno, ¿no? Pero creemos que el término que debe usarse debe ser de diseño universal y accesibilidad.
¿no? Al mismo tiempo considerar que este principio de diseño universal se basa en otros 7 principios, que es de uso equitativo, flexibilidad de uso simple e intuitivo, la información perceptible, mínimo esfuerzo físico de tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es otra de las observaciones que hacemos. También consideramos que otro de los principios rectores y de aplicación que se pudieran incorporar es el de asistencia humanitaria. Esto en función de incluirlo también como otra sección de la ley que se pudiera denominar la inclusión, protección y atención a las personas con discapacidad en las emergencias y desastres. Siempre se hace alusión en la ley sobre la protección, la atención prioritaria de niños, niñas y jóvenes, en sí de la población con discapacidad, ¿ya? Pero queda explícito de una forma muy general, pero creo que debe haber una sección, ¿verdad? Un planteamiento más específico en estas situaciones, que pueden ser situaciones macro, ¿no? De un desastre natural, conflictos armados, pero también puede ser algo más micro cuando tenemos emergencias en el contexto inmediato, ya sea en la zona de vivienda de la persona con discapacidad o dentro de su círculo familiar, en el que la persona con discapacidad se encuentre en una situación de emergencia en la que requiera de apoyo y asistencia humanitaria. Entonces sería importante poder agregarlo, si bien la asistencia humanitaria está contemplada dentro de los derechos humanos, poder especificarlo y con mayor claridad respecto a la asistencia dirigida a las personas con discapacidad, no solamente en estos casos de emergencia macro, como indicaba mi compañera, sino en situaciones de emergencia del contexto directo o microsistema de la persona con discapacidad. Habíamos también pensado que otro principio que se podría incorporar es el de equidad de género, ¿ya? De forma que se reconozca la existencia de características y necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños, pero que al mismo tiempo impulsan un abordaje que promueve este acceso equitativo según sus necesidades específicas, ¿no? Así como la participación y la toma de decisiones sobre las propias situaciones que los condicionan en un momento específico, ¿no? Otro que consideramos también que pudiera incorporarse, nosotros estamos señalando denominaciones posibles, ¿no? Ustedes sabrán que será lo más adecuado, pero sí son aspectos que deben considerarse, es la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, prevenir abusos relacionados con los derechos de las personas y apoyar justamente la reivindicación y la recuperación de estos derechos, ¿ya? Entonces, para resumir esta primera parte, nosotros quisiéramos que consideren, ¿no?, que como principios rectores y de aplicación deben verificarse o revisarse nuevamente el uso de la terminología, ya en cuanto a la accesibilidad, que puede ser complementado con diseño universal y accesibilidad. También Lidiar el término de obstáculos por barreras, ya que el diseño universal, que se lo menciona de alguna manera dentro de esta ley y que está contemplado dentro de diferentes normativas y tratados internacionales, como mencionaba pues mi colega, enfoca que todos los diseños, ya sean arquitectónicos, de planificación, de servicios, deben estar creados desde este enfoque. Propone el diseño universal que el enfoque tiene que facilitar el acceso y la participación de todos los usuarios posibles, considerando que todos los usuarios posibles pueden ser las personas con discapacidad. De esa manera se evitan adaptaciones posteriores o cambios posteriores que resultan más costosos en términos económicos, pero más costosos también en términos de tiempo y de formación de profesionales, ¿no? Entonces, mencionarlo desde un principio rector, indicar también, se habla de obstáculos, es más conveniente hablar de barreras, por eso mencionamos que a través en la ley en general hay muchos términos y definiciones que tienen que ser cambiados y actualizados, que están manejados desde un enfoque médico, rehabilitador, de atención a la discapacidad y no desde un enfoque social y ecológico. Entonces consideramos que deben ser actualizados y sobre todo unificados, ya que varían a lo largo de la ley como tal. Respecto al siguiente título, que es de las personas con discapacidad, derechos, garantías y beneficios, en el capítulo primero, respecto a los sujetos que pueden ser amparados en esta ley,
consideramos que se debe eliminar el literal C del artículo 5, las personas con deficiencia o condición discapacitante, por la misma situación que mencionábamos. Desde el enfoque del diseño universal, la discapacidad o la falta de capacidad para poder participar, permanecer en los diferentes entornos y aspectos y servicios no depende de la persona, sino más bien es una característica propia del entorno. Desde este enfoque consideramos que no se debe hablar de condición discapacitante. Por lo tanto, recomendamos eliminarlo, de tal manera que en el artículo 6, que se hable con persona con discapacidad, este artículo sea modificado y se hable que para los efectos de esta ley se considere la persona con discapacidad aquella que como consecuencia de una situación temporal o permanente de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, con independencia de la causa que lo hubiera originado, vea restringida su capacidad biológica, quitando aquí permanentemente, ya que consideramos que hay situaciones que pueden ser temporales. Por ejemplo, la discapacidad motriz, producto de una lesión o algún accidente, ¿no? Y que puede presentarse por un periodo de tiempo en la vida del individuo y no ser permanente. A partir de esta modificación en el artículo 6 en persona con discapacidad, sería conveniente, tomando en consideración lo mencionado anteriormente, que se elimine el artículo 7, personas con deficiencia o condición discapacitante. Es un enfoque que no trabaja, que no considera el modelo social de atención y que también se mantiene desde un modelo rehabilitador y asistencialista. Consideramos también nosotros, como mencionábamos al inicio, representamos una institución de educación superior y también somos educadoras. Trabajamos en la formación de profesionales del ámbito de la educación, específicamente un programa de maestría en educación inclusiva, y consideramos que la calificación de las personas con discapacidad, específicamente el porcentaje, puede generar una expectativa y percepción errónea de todos los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Es importante considerar que en otros países, incluyendo a países de Latinoamérica, por ejemplo, Centroamérica, específicamente Costa Rica, no se emplea el carnet de discapacidad como lo empleamos aquí, que bueno, en nuestro país ya está siendo modificado y la identificación de ciudadanía va a indicar que la persona posee discapacidad y no se aplica este carnet, por ende tampoco se agrega un porcentaje de discapacidad o capacidad a la persona. Lo que se maneja desde un enfoque limitante y rehabilitador, como habíamos mencionado, consideramos que no es necesario agregarlo porque los beneficios y accesos a los que deben contar las personas, accesos a los servicios, deben de depender de sus necesidades múltiples, sean estas vinculadas a su discapacidad o de cualquier otro tipo, situación socioeconómica, familiar o demás. Por lo tanto, el porcentaje recomendamos que sea eliminado. En nuestra experiencia trabajando con profesionales de la educación, lamentablemente, cuando se dirigen a los estudiantes o hablan de los estudiantes con discapacidad, indican el chico del 50%. Las personas no podemos estar numerando un número en relación a las capacidades que tenemos, porque en diferentes contextos una persona puede estar más capacitada a participar y a aprender que en otros, dependiendo de las características propias del entorno. Por tal razón, para que las personas puedan acceder a los beneficios de esta ley, es importante, como lo mencionan y como se contempla aquí, que sea identificada la discapacidad en relación a su tipo, nada más, sea física, sensorial, intelectual, sea identificada en relación a su tipo en la cédula de identidad o a través de un informe de evaluación que lo debe realizar el equipo evaluador competente para ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las discapacidades que pueden presentarse de manera temporal y que no deben ser necesariamente indicadas en la cédula de identidad. Por tal razón consideramos que se tomen en cuenta esos modelos de atención que ya están siendo considerados en otros países para la eliminación del porcentaje de discapacidad que se incluye en las carnets de identificación o cédula de ciudadanía. Específicamente ahora nos vamos a ir al ámbito de la educación, este corresponde al título 2, sección tercera, de educación, que es el aspecto que nos compete específicamente y en el cual pues, deseamos presentar recomendaciones más específicas para la reforma de esta ley. Inicialmente, como habíamos mencionado,
tomar en cuenta los términos que difieren a lo largo de la ley y que puedan ser coherentes y que deban ser unificados. Se habla en el artículo 27, Derecho a la Educación. Al final de este artículo se indica que las personas con discapacidad pues deben asistir a clases en un establecimiento educativo especializado o un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. Eso resulta ambiguo. Es importante que se indique que las personas con discapacidad deban acceder a centros de educación formal o no formal, según sus necesidades. Los centros de educación formal pueden ser de tipo ordinario o escuela regular. Es importante que se unifique. Hay países que manejan el término de escuela ordinaria, otros que manejan el término de escuela regular. Entendiendo ordinario o regular como lo mismo, que sean derivados pues, a escuelas ordinarias o regulares o escuelas especializadas. Tomando en consideración esto, también a lo largo de la ley, específicamente esta sección de educación, se habla de educación inclusiva. Es importante mencionar que todos los centros educativos deben ser centros inclusivos, independientemente de si estos centros educativos son centros de educación ordinaria o centros de educación especializada. La inclusión no es un proceso que se lleva a cabo o se efectúa meramente por el acceso de una persona con discapacidad. Es un concepto mucho más amplio que debe ser revisado. Y la educación inclusiva, en resumen, lo que aboga y por lo que apunta es por el acceso, permanencia, participación y aprendizaje del estudiantado y de toda la comunidad educativa, entendiendo dentro de la comunidad educativa padres, tutores y profesionales. Ya, en este sentido, se torna súper importante buscar sistemas en la que nos ayuden a supervisar justamente el ingreso, pero sobre todo la permanencia de estos estudiantes y los apoyos que van recibiendo de la comunidad educativa, incluidos los padres de familia, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes en el sistema educativo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la investigación, los procesos de investigación son necesarios incorporarlos justamente para poder revisar cuáles son estas prácticas educativas inclusivas y, como decía mi compañera, más allá de que si la institución es o no especializada, deben incorporarse para hacer un monitoreo sobre la cultura institucional y sobre las prácticas inclusivas que se están desarrollando por parte de esa comunidad educativa que ofrece el servicio a los estudiantes con discapacidad. Ya, algo importante también mencionar, me parece que es en el artículo 33, donde se habla de las trayectorias escolares, y también en el artículo 37, que habla de la formación de la transición de estos estudiantes. Entonces, la trayectoria escolar no solamente se reduce a que el estudiante apruebe o no un año escolar. Es importante saber qué apoyos ya o qué barreras se le han presentado desde la comunidad educativa a la que pertenece para que esa transición sea efectiva. Es efectiva esa transición en función de la permanencia ya que se logre o que se oriente para que ese niño pueda seguir con sus estudios a pesar de la discapacidad que pueda tener. Es importante tampoco no confundir el término de trayectoria escolar con pensar que la trayectoria escolar está solamente ligada al estudiante con discapacidad. Hay una visión más macro, más integral, más sistémica, porque todos los estudiantes tienen una trayectoria escolar, ¿ya? Y que el foco no debe estar centrado solamente en las trayectorias escolares en los estudiantes con discapacidad, sino que como todos estos estudiantes, incluidos los docentes y los padres de familia, apoyan a esta transición efectiva, ¿ya? Pero recalco nuevamente, el proceso o el sistema de investigación debe plantearse en la ley para poder supervisar la presencia, participación y logros de los estudiantes con discapacidad. Consideramos también hacer un agregado en el artículo 33, en accesibilidad a la educación, en el que se habla pues que
Se debe contar con infraestructura, los centros educativos y los servicios de infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad. Consideramos convenientes que se agregue también enseñanza diversificada. Esta enseñanza diversificada en todos los niveles, ¿no? Educación inicial, básica, bachillerato y educación superior. Enseñanza diversificada y adaptación curricular, considerando que no todos los casos de atención educativa de personas con discapacidad van a requerir de adaptación curricular. Estos específicamente están más vinculados a la discapacidad intelectual, de tipo discapacidad intelectual leve, moderada o severa, pero en otros tipos de discapacidad no se requieren hacer adaptaciones curriculares en muchos de los casos, porque una enseñanza diversificada puede responder a las necesidades particulares del estudiantado. Entonces consideramos importante que se pueda agregar este aspecto en la accesibilidad. Sería importante también tomar en cuenta el índice de inclusión, que fue planteado hace 20 años atrás, que promueve procesos de mejora en los centros educativos de diferentes tipos y de diferentes niveles, procesos de mejora para que los centros y los servicios educativos sean centros inclusivos. Para ello consideramos pertinente que se pueda agregar un nuevo artículo que indique evaluación de las culturas políticas y prácticas de los centros educativos, especificando que estos centros educativos que atienden a personas con discapacidad deben ser procesos inclusivos que favorezcan y garanticen la participación y la permanencia de todo el alumnado. Lo dejamos para su consideración, y nosotros en el ámbito de la educación lo consideramos pertinente y urgente, además. En el artículo 35, en educación coparticipativa, por ejemplo, hablábamos que algunos de los términos diferían a lo largo de la ley y que algunos eran los adecuados. Aquí tenemos un ejemplo que hace un uso adecuado de cómo deben ser identificados los servicios educativos y nos dice: la Autoridad Educativa Nacional y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, que es lo que apuntamos, que los centros sean inclusivos independientemente de su tipo de servicio, especial o regular, deben involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y o a las personas que tengan bajo su responsabilidad y o cuidado a personas con discapacidad en la participación de los procesos educativos y formativos. Consideramos que debe terminar allí y eliminar la sección final que dice desarrollados en el área de discapacidades, porque la participación de los representantes o tutores legales no debe ser únicamente en los procesos vinculados o desarrollados en el área de discapacidad, sino vinculados a todo el proceso de escolarización y de educación. Entonces, que se considere eliminar este aspecto. También ahí en el artículo 31 se enfoca en la capacitación e información a la comunidad educativa, ¿ya? Hay que hacer mayor hincapié que esa formación no debe de estar enfocada únicamente a los docentes, porque cuando se habla de comunidad educativa se cree que son solamente los directivos y docentes, ¿ya? Y obviamente suele en ciertas ocasiones involucrarse a los padres de familia, pero también debe verse de manera más amplia que la capacitación, la formación o sensibilización debe de estar orientada a la ciudadanía, para que también conozcan las formas de abordar, de atender, de relacionarse con las personas que tienen una discapacidad. Entonces, no debe de centrarse la capacitación y formación únicamente a la comunidad educativa. Debería agregarse también capacitación y formación a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, porque así como se quieren crear una ciudad con una cultura más ambiental, también se deben de crear o preparar a las sociedades para una cultura más inclusiva, ¿no? Entonces, el foco también debe ser la ciudadanía, ¿ya? Y pensar estrategias más apropiadas para llegar a esa capacitación o sensibilización de las personas. Eso desde el punto de vista educativo. Y para terminar en la sección cuarta,
que habla del Registro Nacional de Personas con Discapacidad y de personas jurídicas dedicadas a la atención de personas con discapacidad, el artículo 14 habla de la interconexión de bases de datos. Entonces, constitucionalmente existe el derecho de que los datos personales de las personas con discapacidad deben de estar considerados como parte de los registros públicos, que son consideradas personas jurídicas, públicas, semipúblicas y privadas. Pero al ser consideradas con personas con discapacidad que están en cierta condición de vulnerabilidad, estos datos se encuadran en una clasificación de datos sensibles para personas con discapacidad, lo cual debe ser tomado en cuenta en función de cuidar la seguridad, de que estos datos puedan no ser vulnerados o no puedan ser filtrados, ¿ya? Y que las empresas, las instituciones educativas, todos quienes de alguna u otra manera tengan acceso a esos datos puedan garantizar que estos datos tienen su propósito, va muy ligado a lo que establece la ley. En caso de que estos datos que se encuadran en una clasificación de datos sensibles por discapacidad puedan ser usados con otros fines, se estaría vulnerando o generando condiciones de discriminación en función de estos datos de las personas con vulnerabilidad. Si bien existe en la Constitución que hayan estos datos o que se respeten los datos de estas personas, no hay una norma como tal que plantee la estrategia de seguridad y cuidado de estos datos para que no puedan ser vulnerados, filtrados o sean un factor de exclusión de estas personas. Bueno, en este sentido, nosotros hemos querido hacer unas observaciones generales, sobre todo en el punto de vista educativo, ¿no? Y algo que se me está olvidando sobre las bases de datos, que siempre es importante que quede establecido en la ley la confidencialidad de estos datos y la forma en que se accede a estos datos a través de un consentimiento informado, ya que garantice la autorización y la confidencialidad por parte de cualquier institución que pueda tener acceso a ellos. Entonces, bueno, desde la Universidad Casa Grande agradecemos pues el espacio y el haber confiado en las observaciones que nosotros podemos dar para que sirvan de apoyo al desarrollo de la ley. Para finalizar, mencionar también que nosotros como institución de educación superior muy comprometida con la inclusión de personas con discapacidad, ya que llevamos años como institución haciendo inclusión educativa, además de formando profesionales del ámbito de la educación para que puedan promover procesos inclusivos. Indicarles que estamos abiertos a poder realizar espacios de encuentro, de trabajo, de discusión en la universidad, en donde puedan participar pues profesionales y autoridades de los diferentes ámbitos y ministerios que están implicados en la reforma de esta ley, como el Ministerio de Salud, MIES, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, y que estamos abiertos pues a poder generar o crear estos espacios que sean también abiertos para la construcción, en donde se invite y pueda participar la ciudadanía y profesionales en general. Entonces, si es de su interés, estamos pues totalmente abiertos y dispuestos a colaborar con este proceso y poder generar un encuentro desde nuestra universidad. Les agradecemos y bueno, quedamos abiertos a cualquier comentario. Bien, muchas gracias por la información y las sugerencias que nos han presentado. En este momento abrimos el diálogo si algún colega asambleísta desea hacer alguna pregunta. Bien, Nancy Juan, por favor, tiene la palabra. No escuchamos. Muy buenos días, colegas asambleístas. Se cortó el audio. Hola. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la explicación. Entendemos que ustedes son las coordinadoras de la maestría precisamente de los temas que estamos tratando.
Yo tengo unas 2 preguntas que hacerles. Ustedes hablan acerca de, dentro de los principios del diseño universal y la accesibilidad, precisamente. Se corta. ¿Sí? Perdón, entonces, sí, nos indicaba dentro de los principios del diseño universal, no escuchamos más. Ya. Dentro de los principios del diseño universal, ustedes hablan acerca de la accesibilidad, ¿correcto? Sí. Así es. Ya. En función de eso, ustedes dicen que existen 7 principios. ¿Cuáles son esos y cuál es el más importante? Ustedes señalaban uno de estos precisamente, es el considerar y detectar en temas de situaciones adversas, sean estos los temas de desastres naturales o como ustedes manifestaban en temas en conflicto de pronto, ¿cómo se pueden identificar a las personas con discapacidad? ¿Cuáles serían para ustedes los protocolos que puedan identificar de manera inmediata el auxilio a las personas con discapacidad? Eso ya, sí, uno de los aspectos que mencionábamos que era, era diferente al tema de hacer este cambio en accesibilidad y agregar el término también diseño universal y accesibilidad, que era uno de ellos. El otro era de asistencia humanitaria. Sabemos que como no habíamos preguntas, ¿no? Porque tenemos como un problema de audio. Ya, no sé si nos están escuchando. ¿Nos están escuchando? Sí. Hola. Sí, es que se corta al hablar. ¿Continuamos? ¿Sí nos escuchan? Sí, el audio es perfecto. Sí, ok. Sí, indicábamos que las medidas de asistencia humanitaria, sabemos que se contemplan dentro de la asistencia humanitaria para todos los ciudadanos en situaciones de conflicto armado, desastres naturales u otras emergencias, que se pueda agregar y acotar las emergencias vinculadas al microsistema. Estos otros que mencionamos son los sistemas más macros o conocidos macrosistemas desde el modelo ecológico de atención de Bronfenbrenner, y que se responda también a aquellas emergencias de las personas con discapacidad que se presenten en sus microsistemas, considerando microsistemas las comunidades inmediatas, los entornos educativos o los entornos familiares, que son los espacios de participación directa de las personas con discapacidad. Protocolos para hacerlo, inicialmente, dependiendo de la edad, que haya un representante legal, si es un menor de edad, un tutor, si es mayor de edad, algún contacto, ya sea dentro de la familia nuclear o de la familia ampliada, que pueda brindar el apoyo, que pueda haber dentro inclusive de estas bases de datos el contacto con estos adultos responsables que puedan ser de apoyo para poder responder al cuidado o a la atención de las personas con discapacidad en estos casos en particular. Respecto al protocolo, eso también va a variar y va a depender del contexto de la comunidad y los recursos que tengan esa comunidad, que de todas formas va a recibir el soporte del Estado. Pero sí hay unos aspectos elementales que hay que tener en cuenta en situaciones de emergencia, es cuáles son las técnicas que se van a aplicar, las técnicas de auxilio para cada discapacidad. ¿Ya? Entonces, cada discapacidad pues tienen sus particularidades y en función de eso deben de estar claramente pensadas las técnicas y formas de abordar a la persona con discapacidad, no solo desde la forma física, sino también psicológica, emocional y a su familia, porque la persona con discapacidad no va a estar solo, sino que hay una persona siempre que lo está acompañando o que es el tutor responsable. Y eso se debe construir también con los diferentes ministerios. Por ejemplo, si es un tema de salud mental, dentro de esa comunidad, ¿cuáles son los servicios pertinentes que deben hacer la contención y la atención en un caso de una crisis de una persona con salud mental, que se encuentre en un estado de emergencia, que esté sola, que de pronto no haya un adulto de atención directo que conviva con él? Entonces, poder activar estos protocolos es importante para que para la creación de ellos se consideren los diferentes servicios desde los diferentes ministerios. Por ejemplo, MIES, las casas de acogida. ¿Cuáles serían las casas de acogida donde se deben dirigir las personas con discapacidad? Ministerio de Salud, profesionales, ya sea, como decía mi colega, para cada técnica de discapacidad, si es desde el ámbito de la salud mental, desde el ámbito de la atención física o motriz para personas con discapacidad motriz o dificultades para la movilización. Entonces sí consideramos importante que esta pregunta es muy importante y consideramos que se puedan pensar y activar esos protocolos de manera conjunta con los ministerios competentes,
que más que nada serían el Ministerio de Salud, el MIES y Ministerio de Educación en caso de que estas emergencias se presenten dentro de contextos educativos. Como parte del protocolo, también sería importante que además de todas las acciones que respondan a esa situación, deben de sistematizarse todas las situaciones y las formas en las que han sido abordadas, justamente para luego poder tener un espacio en donde se evalúen los pros y los contras de la situación y poder tomar o mejorar aquellas acciones. Pero la sistematización de cada una de la situación y de la infraestructura, de las entidades responsables y de los procedimientos que se desarrollaron o que se practicaron, deben de ser sistematizados. Y luego eso también debe de ser considerado desde un punto de vista investigativo para poder entender mejor la situación social o el problema social que esto implica. Entonces, debe de haber pensar el plan de emergencia de la asistencia humanitaria en función de las técnicas para discapacidad, entidades responsables, infraestructura, procedimientos, acompañado de un proceso de investigación que usa la sistematización como un método apropiado para poder siempre tener claro cuáles han sido los pros y los contras. Y evaluar su pertinencia. Y evaluar su pertinencia. Si es necesario ser cambiado. Otra pregunta que había usted realizado es en función del diseño universal. Y claro, esto está muy ligado a la accesibilidad y habíamos dicho que esto se basa en 7 principios. Esos principios son el uso equitativo, la flexibilidad de uso, el uso simple e intuitivo, la información perceptible, la tolerancia al error, el mínimo esfuerzo físico y tamaño y espacio adecuado para la aproximación y uso. ¿Ya? Entonces, este último de la aproximación y uso es muy tomado en cuenta para la realidad de los países como el de nosotros, que está en vías de desarrollo y que justamente una de las barreras es esa asequibilidad. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que no tenemos que invertir recursos muchísimo, sino poder ver inversiones de bajo costo para que esa sea una solución universal, de tal forma que no se está pensando solo en esa persona con discapacidad, porque hay personas, como lo mencionó hace ya un buen rato mi compañera, personas con una discapacidad pero que de un momento a otro, por algún accidente, tiene alguna situación que genera una condición discapacitante o una discapacidad temporal, pero debe tener los mismos espacios y accesos, facilidades para que pueda desplazarse o movilizarse de la forma más adecuada. ¿Cuál de esos principios es el más importante? O sea, el principio importante, crucial aquí, que debe considerarse es el diseño universal. Estos 7 principios que yo le menciono son la base del gran principio que es el diseño universal. Entonces, no es que hay uno más importante que el otro, sino que todos sí deben de considerarse al momento de pensar en la infraestructura o el desarrollo arquitectónico en algún espacio físico, pero también de los servicios. Y este desarrollo arquitectónico va acompañado, como por ejemplo, y es algo que se ve en el Malecón, por ejemplo, en el Malecón 2000, hay escritura braille, ya también la posibilidad de usar otros implementos tecnológicos que permitan ver o acceder a una información de una manera más, podríamos decir, más amplia, ya, sí, o hay cosas que puedan estimular los sentidos de las personas, etcétera, etcétera. Pero no es solamente el diseñar una rampa, sino la rampa, las señales y demás, condiciones que generen amplitud en los espacios para poder movilizar. La mirada que debe haber desde el diseño universal es: ¿cuáles son los potenciales usuarios de estos espacios físicos, sobre todo del ámbito público? Esa debe ser la pregunta previa a construir espacios, materiales, recursos y servicios. ¿Cuáles son los potenciales usuarios de este espacio o de este servicio? Por lo tanto, ¿cómo debe estar diseñado para que estos usuarios puedan acceder, puedan participar, puedan permanecer? Por lo tanto, desde el diseño urbanístico, arquitectos deben considerar el diseño universal. Desde la atención médica,
todos los profesionales de la salud, cuáles son los potenciales usuarios, cómo puedo permitirles que ellos puedan acceder y hacer uso de los servicios médicos. Y en nuestro campo, específicamente el educativo, cómo los centros educativos en su infraestructura, pero en su diseño curricular, permiten que todos los usuarios, es decir, los estudiantes y padres de familia, puedan acceder. Entonces el enfoque va más allá desde un acceso físico, siendo un acceso también en todos los sentidos, multifactorial, de participación, de aprendizaje, de colaboración, de construcción e inclusive de toma de decisiones. Entonces creo que la guía o la meta es cuáles son los potenciales usuarios y cómo les puedo permitir que accedan y que participen. Entonces, para la construcción de todos los espacios y servicios públicos debe ser clave trabajar desde el enfoque del diseño universal. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. El asambleísta Sebastián Palacios ha pedido la palabra. Adelante. Perdón, adelante primero Nancy con una observación. Gracias, presidente. Gracias por la explicación. En efecto, esto del diseño universal pues permitirá la accesibilidad y como nos han manifestado estos 7 principios deben estar enmarcados en todos los diseños estructurales, arquitectónicos para la mayor accesibilidad de las personas con discapacidad. Creo que esto debe estar dentro de nuestras líneas también discursivas en el hecho de permitir que este diseño universal, pues todas las infraestructuras que... ¿Que me escuchan? Sí, si nos puede repetir la última parte. Les decía que importante, agradezco los aportes que ustedes están dando precisamente a este debate en el marco de la preparatoria del informe para segundo debate, pues puesto que estos temas del principio del diseño universal deben estar en las líneas discursivas nuestras, toda vez que esto permitirá que tanto los diseños arquitectónicos pues también lo hagan y consideren el tema del acceso para las personas con discapacidad, toda vez que ustedes han sido muy claras en manifestar que estos 7 principios tienen que estar en unidad, es decir, tienen que ser considerados de manera integral para que así pues se haga un efectivo acceso a una integración, si es que cabe el término, para la accesibilidad de servicios, de derechos de las personas con discapacidad. Ahora nos quedamos sin audio. Creo que el audio no. Solamente, no sé si es que ahí me escuchan, presidente, quería solamente complementar. Ahora sí. Haciendo otra pregunta y agradeciendo también, por supuesto, las respuestas que han sido muy claras. Tengo una inquietud referente a la calificación. Ustedes decían que no debería constar ya el porcentaje porque de pronto se lo ve como una manera discriminatoria. Yo quisiera saber cómo sería entonces el método de valoración, en este caso, si no es por porcentajes, cómo se lo haría en el tema para identificar a las personas con discapacidad y que éstas estén señaladas o especificadas en la cédula de ciudadanía. Entonces quisiera saber cuál sería el sistema de valoración. Se cortó el audio, pero nos comentaba el tema respecto a la calificación y la valoración de la discapacidad. Correcto, esa es la pregunta, no sé si... Inicialmente, un aspecto importante que debemos considerar y que debemos tomar en cuenta también es cómo otros países que tienen muchos más años y trayectoria en una atención integral a las personas con discapacidad lo han estado realizando. Mencioné el ejemplo de Costa Rica. En Costa Rica, los servicios que se dan a los ciudadanos van en función de sus necesidades desde un punto de vista integral. Esas necesidades pueden partir de una situación de discapacidad que se presente o pueden partir de una situación de necesidad familiar, contextual o socioeconómica. A partir de ello se dan los beneficios de ley, los descuentos, las becas o demás. En este caso, no digo que se considere en su totalidad en nuestro país o para esta ley, pero en esta experiencia costarricense es importante mencionar que, por ejemplo, para otorgar becas a los estudiantes en cualquiera de los niveles educativos, el mero hecho de presentar una discapacidad no necesariamente garantiza que la persona vaya a acceder a una beca, porque hay personas que presentan discapacidad, que tienen la capacidad económica de poder solventar gastos educativos, inclusive en el sistema privado. Por tal razón, consideramos que
al momento de poder presentar todos estos beneficios de ley, incluidos los económicos, se deben contemplar las necesidades de manera integral. ¿Ya? Por lo tanto, una persona con discapacidad puede tener una necesidad de un servicio especializado y no necesariamente pueda presentar una necesidad de tipo económico. Entonces, es importante poder evaluar estas experiencias que se están llevando a cabo en Latinoamérica y que han resultado brindar un mejor servicio a su ciudadanía en general. Otro aspecto importante es que valoremos la discapacidad desde un aspecto cualitativo, integral. Por lo tanto, esta valoración cuantitativa es bastante reducida respecto a cómo mirar a la persona con discapacidad. Como indicaba este ejemplo que les mencionaba en Costa Rica en particular, no se cuenta con un carnet que identifique que la persona presenta discapacidad, sino que esta persona puede acceder a los servicios en función de sus necesidades en general. Como cualquier persona. Como cualquier ciudadano, con o sin discapacidad. Por lo tanto, tiene una mirada del diseño universal. Por lo tanto, en nuestro país aún consideramos necesario que se pueda mantener una identificación para que la persona pueda ser amparada bajo la ley de discapacidad y se requiera para estos efectos que la persona persona con discapacidad esté identificada como tal. Consideramos que se debe indicar en la cédula de ciudadanía únicamente que la persona presenta discapacidad y de qué tipo, si es física, si es sensorial, si es intelectual, si es mental, y que presenta discapacidad y su tipo. Porque agregar un porcentaje reduce la mirada que tenemos hacia la persona y su conjunto de habilidades y capacidades como tal. Desde la atención... Perdón que te interrumpa, pero es que al momento de dar un número o crear una estadística, se crea un estándar y se busca homogeneizar la discapacidad cuando no puede ser así. Ya pueden haber 100 niños con síndrome de Down, pero cada niño tiene, claro, un rango digamos, de ciertas falencias, ya a través del diagnóstico, las detecciones que se le han hecho, pero no se puede reducirlos o que sea un número lo que los represente para poder recibir un servicio o un apoyo. Si no, no estaríamos teniendo una mirada más personalizada de la discapacidad específica en ese niño, de esa familia o de ese contexto al que pertenece. Entonces, los números, estos porcentajes, y también en el ámbito educativo, cuando, por ejemplo, si nos referimos a las pruebas PISA, que hablan de niños que hay un porcentaje bajísimo de habilidades de lectura y comprensión lectora y escritura, entonces, claro, solo se ve el porcentaje, más no las cuestiones que están por detrás de ello. De la misma manera, esta persona con discapacidad se ve el número y hay como toda una descripción en función de ese número y solo se ejecuta a partir del número y esa descripción, dejando atrás otros factores sistémicos que influyen en la atención a ese niño. Entonces, tener un número o solo centrarnos en el rango o estadísticas no permite personalizar esta atención, sino más bien crear estándares que buscan respuestas iguales a todas las discapacidades. ¿Ya? Y eso es lo que debemos evitar, o sea, no homogeneizar la discapacidad, ¿ya? Ni estandarizar las respuestas, así sea una misma discapacidad. Se debe de responder en función de la situación de cada persona. Sin querer entrar en polémica, es también bastante, se puede presentar a discusión y evaluación la forma en que han sido indicados los porcentajes de las personas con discapacidad en sus carnets. Han sido evaluaciones que deben ser contempladas y evaluadas, y en nuestro caso consideramos que ya simplemente no se debe trabajar con el porcentaje, como indica mi compañera. El indicar un porcentaje atenta y interrumpe la atención a la diversidad, entendiendo es discriminante y la atención a la diversidad, porque podemos tener dos ciudadanos que tengan discapacidad intelectual y que tal vez con el carnet
indique que tienen una discapacidad intelectual del 10%, estas dos personas que presentan discapacidad intelectual del 10% tienen necesidades, habilidades y capacidades muy diferentes. Entonces, atenta contra la atención a la diversidad y contra el poder brindar una atención integral y adecuada a las necesidades específicas de las personas. Por tal razón, promovemos que la valoración sea cualitativa y sea integral, y en los diferentes servicios que se brinden de salud, médico y sociales, se puedan contar con informes integrales de esta valoración que permitan dar las respuestas más adecuadas en cada uno de los servicios y no a partir del denominante del porcentaje de discapacidad. En resumen, porque atenta contra la atención a la diversidad y trabaja desde un enfoque homogeneizador. Ok, gracias. El asambleísta Sebastián Palacios tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Gracias por sus aportes desde Guayaquil. Yo tengo dos consultas. La primera relacionada a lo que mencionaba la asambleísta Wamba sobre el porcentaje de discapacidad. Me parece muy interesante su punto de vista y de hecho ya lo habíamos escuchado de otros comparecientes que nos habían hablado de esta nueva... Se cortó. Sí, escuchamos hasta que nos indicaba que había escuchado este punto de vista de otros asambleístas respecto de eliminar el porcentaje. Sí. Si nos podría repetir, nos quedamos hasta allí. Sí, no solo de asambleístas, sino de analistas y expertos en la materia. Y me parece que si es que esa es la posición de avanzada que lo están asumiendo otros países en virtud del respeto de los derechos humanos, de la no discriminación y de tener, como ustedes decían, un análisis cualitativo integral, creo, y colegas, que deberíamos al menos analizarlo y debatirlo. Definitivamente se sale de la realidad y del status quo, del análisis de la discapacidad actualmente en el país, pero insisto, a mí personalmente me parece muy interesante y creo que debemos tomarlo en cuenta. Y yo tengo una pregunta muy puntual al respecto, porque entiendo el concepto por completo, pero quiero comprender ya en algo práctico cómo ustedes lo miran. Porque el porcentaje actualmente en el país está anclado a algunos beneficios. Nos dijo, perdón, se cortó, que de manera práctica, ¿cómo lo miramos? Escuchamos hasta ahí, que nos dijo de manera práctica. ¿Cómo miramos? Sí, porque el porcentaje está anclado a varios beneficios tributarios y de otra índole. Por ejemplo, cuando una persona con discapacidad quiere importar un vehículo, ¿cierto? Mientras más alto es el porcentaje de discapacidad, el beneficio, entre comillas, tributario es mayor. ¿Cómo funcionaría en esos casos? ¿Cómo es su perspectiva y su análisis ya en estos casos puntuales que obviamente las personas con discapacidad lo ven como un beneficio? Eso como la primera pregunta. Sí. Y la segunda... Voy saliéndome del tema tributario solamente para poner un ejemplo práctico, como usted mencionaba. Yo sé que también estamos hablando de otras miradas de atención al ciudadano y a la persona con discapacidad de avanzada en relación a nuestras prácticas y políticas en el país. Voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros trabajamos a diario con docentes y profesionales de la educación de zonas urbanas, rurales, públicas y privadas, de escuelas ordinarias especializadas. Al docente contar con el carnet de discapacidad con un porcentaje no le dice absolutamente nada sobre cómo debe trabajar y qué estrategias emplear con ese estudiante. Es obligatorio que el docente haga del estudiante con discapacidad y de todo su alumnado, independientemente de si presenta discapacidad o no, una evaluación integral y a partir de sus necesidades educativas, porque todos presentan necesidades educativas. Algunos presentan necesidades educativas especiales, pero necesidades educativas las presentan todos. Entonces, a partir de esta valoración integral, poder detectar las necesidades educativas y dar la respuesta adecuada. Por lo tanto, desde nuestro trabajo, experticia con docentes de diferentes provincias del país, el que venga un estudiante con el carnet que indica un porcentaje, limita la expectativa que tiene el docente de respecto a ese estudiante y bloquea la mirada de poder realizar una valoración integral de sus necesidades y dar una respuesta educativa adecuada. Desde este aspecto práctico consideramos que el mantener el porcentaje no
brinda o no permite acceder a un mejor servicio en particular, desde lo educativo. Respecto a lo que usted menciona en lo tributario, sí nos parecería importante, no es nuestro ámbito, que se puedan invitar a profesionales especialistas y, ¿por qué no?, que se puedan invitar a profesionales a debatir de otros países que lo están manejando. Considero que los beneficios tributarios deben ser en función si la persona con discapacidad va a requerir equipamiento especial, acceso a tecnologías que pueden ser bastante elevadas y costosas. Sería importante que el país las pueda proveer en su totalidad, pero también que ese beneficio no solamente esté contemplado por el porcentaje de discapacidad que presenta su carnet, sino por su situación sociocultural y económica, contextual y familiar. Es decir, puedo tener 2 personas con discapacidad motriz que requieran de un vehículo especializado y la necesidad o el beneficio tributario que cada uno debe tener obviamente va a variar en función de su situación socioeconómica. Indicamos una vez más la necesidad de que se pueda valorar la necesidad que presenta la persona para poder dar una respuesta pertinente, inclusive desde lo tributario, ¿no? Y la importancia del análisis cualitativo en todos los aspectos de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, la discapacidad no lo debe de eximir de cumplir sus derechos como ciudadano, ¿ya? Entonces, si debe pagar cierta tarifa, un valor específico que establece la ley tributaria, pues lo debe de hacer, pero no vamos a saber eso si no conocemos cuál es la realidad económica de esa persona. O sea, en función de su realidad, más no de su porcentaje de discapacidad. Así como para los cálculos tributarios ni de impuestos, se hace un cálculo en función de ingresos, egresos, situación y demás. Lo mismo debería ser para el tema de tributación para las personas con discapacidad. Está clarísimo. Pueden haber Muchas personas con discapacidad motriz en condiciones económicas de poder acceder a ciertos servicios, mientras que otras personas no. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la segunda pregunta que tengo es si desde su ámbito de expertise, del educativo, estoy también completamente de acuerdo en que hablar de inclusión es reunir a los estudiantes, tengan o no tengan discapacidad, en un mismo espacio, no tener estas instituciones apartadas que eduquen a los niños y niñas con discapacidad. Me parece que ese tiene que ser el enfoque. Y al respecto, yo quisiera preguntarles sobre la capacidad que hay en nuestro país desde los docentes, porque definitivamente aquí lo importante es que tengamos profesores especializados. Si nos quedamos hasta que nos dijo la capacidad que hay en el país de nuestros docentes, nos quedamos hasta allí. Si nos podría repetir, por favor. Sí, decía que definitivamente necesitamos profesores especializados en los centros educativos, públicos y privados, pero ¿qué tanto nuestras universidades están dando la oferta académica para que los profesores estén especializados, estén capacitados y preparados para poder educar a niños y niñas con discapacidad? Esa es mi pregunta. ¿Cómo ustedes han visto esto y si debe fortalecerse, ampliarse la oferta académica para que efectivamente podamos cumplir con ese objetivo de una verdadera inclusión en los centros de educación? Gracias. Fíjense que nosotros desde nuestro ámbito universitario, cada vez vemos que hay más personas que quieren ser docentes, ¿ya? Lamentablemente hay una percepción del que ser docente es fácil, ¿ya? Y eso es una realidad totalmente equivocada. Cada profesión, cada disciplina tiene su nivel de complejidad y exige ciertas habilidades, competencias elementales y para poder ejecutar ese tipo de labor. Pero cada vez hay más personas que quieren ser docentes. El problema es que quieren ser docentes, pero no siempre quieren estar actualizándose o formándose, ¿no? También es una situación multifactorial. Porque hay quienes quieren acceder a un proceso, hay docentes que quieren acceder a un proceso de formación, pero no cuentan con los recursos económicos, ¿no? Entonces, o hay docentes que quieren también realizar cambios en su institución, pero dicen, no, yo ya me voy a jubilar, ¿para qué me voy a actualizar o me voy a formar? Entonces, justamente en uno de los artículos que está en la sección de educación, dice, sí, la capacitación
ya de la comunidad educativa, pero no siempre hay este gran deseo de la comunidad educativa de querer formarse. Entonces sí debe de ser ser un requisito obligatorio de que quienes trabajan con chicos, niños, jóvenes, deban de estar constantemente actualizando y formándose. ¿Tú crees? Sí, en la ley actual de discapacidad, en el artículo 40, habla de la difusión en el ámbito de la educación superior. Quiero mencionar que nosotros como Universidad Casa Grande hemos venido haciendo formación a futuros profesionales de educación en el ámbito de la educación especial. Actualmente tenemos la formación posgrado para docentes en educación inclusiva y además como institución de educación superior, desde nuestros inicios, brindamos el servicio educativo a estudiantes con diversas discapacidades. Somos la primera universidad en tener un servicio educativo para un estudiante con síndrome de Down. Entonces, creo que Asperger, bueno, entre otras. Consideramos importante que estas prácticas puedan ser sistematizadas y puedan ser socializadas a la comunidad educativa en general para que las buenas prácticas educativas puedan ser replicadas por otras universidades. Este artículo menciona que en todas las instituciones de educación superior se transversaliza el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos, dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad y a la formación humana de las y los futuros profesionales. Entonces, independientemente de las carreras, como mencionaba también mi compañera al inicio, se debe sociabilizar y sensibilizar respecto al tema de la discapacidad de la comunidad educativa para la ciudadanía en general. Entonces, por lo tanto, es tarea nuestra como sistemas de educación superior poder formar en el tema de discapacidad a los futuros profesionales de las diferentes carreras, sean de educación o no. Inclusive, muy importante en el aspecto médico y social también. Deben de tener siempre esa formación pedagógica más allá de su formación inicial. A veces hemos conocido casos de una persona, una persona que es economista, y resulta que da clases de filosofía, es una mezcla de todo, entonces hay como una formación ahí, un mix de formación, entonces no está enfocado a partir de su experiencia y de sus conocimientos. Entonces intenta dar algo que desconoce, ¿ya? Y sobre lo cual tampoco se está formando. Entonces, y a pesar de eso, pues se le exige que cumple una serie de requisitos, pero carece de la formación necesaria, sobre todo de la formación pedagógica, desde una mirada inclusiva, de atención más especializada a estos niños, no solo a los niños con discapacidad, sino niños regulares también, o hablo estudiantes regulares también. Sí, creo que es tarea pendiente del Estado, no es el tema que compete a su mesa y a la reforma en particular, pero sí es tarea pendiente del Estado la formación de los profesionales de la educación. Se ha hecho mucho. En el año 2008 participó conjuntamente Universidad Casa Grande con una institución australiana y una consultora para hacer formación a profesionales de educación. La consultora era ALATA, para desarrollar un programa de formación en educación inclusiva y aprendizaje sostenible. Consideramos que, como dice mi compañera, uno de los factores que hay que atender y que genera una problemática, hay muchos profesionales que se encuentran en el sistema educativo público que no tienen formación en educación. No hablo de educación inclusiva o especial, no tienen formación en educación, que han sido escogidos. Por lo tanto, pueden tener la oportunidad de trabajar como docentes, pero es importante que se formen en pedagogía y atención a la diversidad, entendiendo que en la diversidad se pueden presentar alumnado con discapacidad, como no. Por lo tanto, formación general en el ámbito de la educación a los profesionales que trabajan en el sistema educativo y directamente con el alumnado, porque hay profesionales economistas. Nosotros hemos tenido muchos profesionales que son economistas, abogados y que son docentes y dicen, nunca me formé para ser profesor. ¿Qué podemos decir de sus prácticas? Es importante abordar eso. Segundo aspecto, la situación económica. La inversión en, primero, que hayan programas de calidad en respecto a formación de tercer y de cuarto nivel, que es en lo que nosotros como universidad estamos comprometidos en la creación de nuestros programas, y que haya el incentivo económico
al sistema, a los profesionales del sistema público para que se puedan formar. Nosotros como institución desde el año 2017 estamos otorgando el 10% de descuento a todos los profesores del Ministerio de Educación. No tenemos ningún convenio con el Ministerio de Educación, ha sido iniciativa de Universidad Casagrande. Se han visto beneficiados más de 200 profesores. Esto quiere decir que hemos otorgado más de aproximadamente unas 20 o 25 becas completas en 3 años. Esto es un número significativo en cuestión de ingreso económico en la universidad, pero tenemos el compromiso de colaborar y formar a los profesionales, porque tenemos muchos profesionales que trabajan en zona rural con muy pocos recursos y que requieren formación. Entonces, poder socializar los programas, es importante socializar los programas a los profesionales que trabajan con discapacidad, específicamente a los educadores, los programas de formación profesional de 3er y 4º nivel, y poder brindar servicios, poder brindar incentivos, becas o apoyo económico para que estos profesionales se formen. Lamentablemente muchos de ellos no acceden a los programas por la falta de recursos económicos. Sabemos que el sueldo de un docente, por múltiples razones, no se encuentra dentro de los sueldos mejor remunerados en el país como tal, y se les dificulta a ellos poder costearse formación. Y esta formación debe estar contemplada también desde el sistema público y desde el ministerio. Respecto a eso, creo que hay 2 cosas importantes. Una, la necesidad, insisto, de hacer investigación o de realizar un proceso de sistematización que permita supervisar o monitorear el trabajo de nuestros docentes, que no se reduce a que haya un director o coordinador de distrito y que a través de una rúbrica vea si han cumplido con todos los papeles, si están asistiendo a las clases y si o si hacen adaptaciones curriculares y se envía un informe y ya. No, hay que revisar desde un punto de vista cultural, político, esas prácticas educativas. Entonces hay que sistematizarlas, hay que socializarlas, ¿ya? Y otra cosa importante también sería realizar una investigación o una especie de censo que nos permita establecer el perfil del profesor que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces en ese perfil seguramente se va a arrojar qué profesores, digamos, las problemáticas, las barreras que tienen, también con los apoyos que cuentan, y cuál es la necesidad de formación que tienen y en qué se deben de enfocar. Entonces creo que sí es muy importante establecer los profesores que tenemos, los perfiles de los profesores que tenemos, cuál es su formación inicial, quiénes no tienen formación o quienes sí tienen formación pero no la tienen en pedagogía, que es necesario. No basta con saber economía y poder dar matemáticas, ¿ya? Como les decía, tenemos profesores a veces que son ingenieros agrónomos, resulta que hizo una maestría en ciencias políticas y termina dando clases de lenguaje. Entonces, hay una combinación ahí que no le permite realmente ejercer como profesor de lengua, porque no tiene la formación, no tiene los recursos, pero sobre todo no tiene la formación y las competencias para poder ser un profesor de lengua, pero esa es la realidad. Tenemos profesores que muchas veces no revisan sus planificaciones, a pesar de que sabemos que el ministerio, o sea, que siempre se están haciendo capacitaciones respecto al uso del currículo nacional y todo eso, pero todavía existen muchas falencias respecto a la comprensión del currículo y sobre cómo aplicarlo, ¿no? Entonces sí sería interesante saber cuál es el perfil de profesores que tenemos y qué tipo de formación hace falta, en qué aspectos específicos, para poder responder a esa necesidad que tenemos como profesores. Porque todo el mundo ahora quiere ser docente, todo el mundo quiere ser docente, pensando que ser docente es simplemente pararse en una clase y dictar de manera magistral. No, hay muchos métodos y hay una filosofía constructivista que nos permite atender de manera personalizada la educación, los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos desde el ámbito educativo de ese estudiante de una manera universal, más sistémica, y para ello se requiere formación. Entonces, creo que esas 2 cosas son importantes. Nuevamente, investigación, revisión de las prácticas educativas, de la cultura institucional y del perfil del profesor,
ecuatoriano. Para culminar, una vez identificadas estas necesidades de formación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación, con esta información poder trabajar con las instituciones de educación superior para poder crear, socializar programas de formación de tercer y cuarto nivel que sean de alta calidad y permitan responder esta problemática. Esa es nuestra respuesta. Gracias. ¿Algún comentario más? Sí, una última pregunta del asambleísta José Agualzaca. Adelante, por favor. Señor presidente, señores asambleístas, el aporte de la academia es muy importante al tema de la ley orgánica de discapacidades. Ustedes han planteado un principio fundamental, la multiculturalidad. No, se cortó, si puede repetir. Gracias. Ustedes han planteado el tema de un principio, la multiculturalidad, pero tomando en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, al artículo 1, existen los principios de la interculturalidad, que es la coexistencia de los procesos, diálogos de culturas y identidades, pero también existe la plurinacionalidad como reconocimiento a los pueblos y organizaciones de los pueblos indígenas en el Ecuador. Y también ustedes nos plantean el tema de la propuesta de la multiculturalidad. La pregunta mía va de acuerdo a los principios universales. ¿Cómo se aplicaría la multiculturalidad, la no discriminación de las discapacidades, particularmente en el sector rural, en el tema de educación, tomando en cuenta que el tema de la... Tomando en cuenta, si puede repetir esa última parte, nos quedamos hasta tomando en cuenta. Tomando en cuenta que los principios, la interculturalidad, la plurinacionalidad y ahora el aporte de la multiculturalidad va más allá de la aplicación de las políticas públicas. Esa es mi pregunta. ¿De qué manera se puede? Bueno, desde el punto de vista educativo, uno de los principios es, y desde el enfoque del diseño universal del aprendizaje, es la valoración de las múltiples culturas existentes, ¿no? Nosotros, más allá de que sí en cada aula podemos encontrar pues bueno, niños con discapacidad, niños de una raza, de una etnia diferente, ya el simple hecho de ser como persona tiene ciertas tradiciones y culturas diferentes que todas deben de ser respetadas y valoradas, pero también conocidas o sociabilizadas como parte de esta comunidad educativa. Lo que buscamos con la multiculturalidad es no homogeneizar un modelo cultural, o sea, no existe solamente un modelo cultural, sino que cada persona tiene su propio bagaje o estructura familiar, tradicional, creencias y culturas que deben ser respetadas, y más aún si trabajamos con niños con discapacidad, ¿ya? Lo que es, desde el punto de vista educativo, lo que queremos es dar visibilidad a esa diversidad cultural, y eso se lo hace a través de las formas de enseñanza que tenemos. Entonces, nosotros ya tenemos un bagaje desde los diferentes contextos a los que hemos pertenecido, educativos, familiares, entonces tenemos una forma diferente en la que hemos sido formados o de la que queremos aprender, ya en la forma en la que queremos aprender. Pero justamente desde una visión más multicultural nos invita a poder revisar que existen diferentes formas centradas en los estudiantes a las que se debe considerar al momento de realizar nuestra práctica docente, que justamente permita visibilizar esa diversidad cultural, la diversidad de cómo abordar las formas de aprendizaje, las formas de comprensión de tu realidad y la realidad del otro, que se construye en función de esa interacción que tienes con el otro, de poder respetar las diferentes dinámicas, formas de socialización o valores de la familia, y eso debe hacerse dentro de la escuela. La función principal es, desde esta visión multicultural, es poder decir que no hay solo un modelo cultural y no homogeneizar nuestras formas de pensar respecto a la cultura de nuestro país.
¿no? Entonces, en este sentido, nosotros sí consideramos también que la visión de los sociólogos y los antropólogos sería muy pertinente para analizar este tema. Solamente que sí consideramos que no podemos hablar solamente de interculturalidad, sino también de esta multiculturalidad para poder complementar los procesos de formación desde nuestras aulas, con el fin principal de no homogeneizar la cultura, tradiciones y formas de responder a ellos, sino darle una visibilidad más ecológica y más constante dentro de la cotidianidad escolar. Bien, muchas gracias. No tenemos más pedidos de palabra. Agradecerles mucho por su intervención, solicitarles que todo lo que nos han comentado el día de hoy, sus observaciones, sugerencias, nos las hagan llegar por escrito, por favor, para poderlas revisar y procesar con los colegas asambleístas y los diferentes equipos de trabajo. Muchas gracias y las puertas abiertas de la comisión para ustedes. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Bien, gracias. Gracias. Señor secretario, no tenemos más puntos en el orden del día. Siendo las 10:57 de la mañana, clausuramos la sesión. Se toma nota, señor presidente, siendo las 10:57 de la mañana, se clausura la sesión 041.